Nosotros Carlos Almenara de Carta Abierta. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿Cómo va? ¿Bien? Rodrigo, buen día Silvia, ¿Cómo Julio, estás? el resto de la mesa. Muy bien, muy bien. Traemos hoy un tema para conversar que no sé si lo han tratado, pero me parece que es un síntoma interesante de lo que está pasando a nivel de política internacional. Y es lo siguiente. El gobierno egipcio, que es el gobierno posterior al derrocamiento de Mubarak, ha procesado a una cantidad importante de ONGs norteamericanas, ha detenido a 19 ciudadanos norteamericanos. ¿Con qué acusación? Con la acusación de que están introduciendo dinero por vías ilegales para generar desestabilización en el país. Incluso la ministra de Cooperación Económica de Egipto da cifras, dice que lo que en medio año introdujo Estados Unidos es de 175 millones de dólares. Es una linda cifra, ¿no? Se pueden hacer varias cosas con esa situación. El gobierno egipcio no es un gobierno hostil, por lo menos abiertamente, con Estados Unidos. Al contrario, parecía un gobierno que mantenía una buena relación. Egipto es uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos en la zona. Así que esta información llama mucho la atención y muestra una situación que venimos comentando periódicamente en estas apariciones, y que es la necesidad de hablar sobre política internacional, que está adoptando matices, lógicas muy complejas. Lo que ocurrió en Libia es claramente un hecho que se sale de cualquier parámetro del derecho internacional y que fue verdaderamente una barbaridad, una masacre para el pueblo de Libia. Lo que están haciendo en Siria, la presión sobre el gobierno sirio y demás. ¿Qué dice el gobierno sirio? El gobierno sirio dice que hay grupos armados que están armados por las potencias occidentales, y a quien miran a Estados Unidos. Si vemos que Estados Unidos ha destinado en medio año 175 millones de dólares a Egipto, que supuestamente no es un país que les interese desestabilizar, por lo menos a partir de lo que se ve en general de su política en Medio Oriente y el norte de África. Bueno, podemos imaginar que las restricciones presupuestarias de Estados Unidos no abarcan sus presupuestos destinados a la política internacional y a desestabilizar gobiernos, básicamente. Lo cierto es que esto nos pone en un aprieto a nosotros, porque lejos estamos de justificar ni querer defender situaciones que no sabemos si son ciertas, pero que están alegadas por buena parte de la OTAN, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos en Siria. Lejos estamos nosotros de querer tapar o defender esas situaciones, pero lo cierto es que esta política internacional de Estados Unidos prostituye también la bandera de los derechos humanos, porque detrás del discurso de los derechos humanos se esconde un desembosado imperialismo que está adoptando matices que no habíamos visto. El caso de Libia, como decía, es un caso que no tiene antecedentes, realmente una barbaridad, donde sin marco legal alguno, sin derecho internacional que valga, Inglaterra, Francia empezaron a enviar aviones para bombardear al pueblo libio, una cosa absurda, y vemos que el patrón lo quieren repetir en otras instancias, en otros países. Esto es sumamente preocupante, por supuesto que afecta a la región. Los casos que hemos visto en Bolivia tienen que ver con esto. Por supuesto, esto también es un síntoma que muestra cómo tiene razón el gobierno de Evo Morales cuando cuestiona la acción de la embajada norteamericana y de los diplomáticos norteamericanos
en Bolivia y bueno, y en el caso de Venezuela ni hablar, digamos. Carlos, dijiste al principio que tenemos que hablar de temas internacionales y me parece que lo que quería señalar, aunque está subsumido en tu explicación, es que por lo general todo lo que recibimos de lo que pasaría en Irán, de lo que pasaría en Siria, de lo que ha estado pasando en Egipto, proviene de fuentes que evidentemente tienen intereses muy distintos a los que pueden tener Latinoamérica o la Argentina en particular. Es decir, es información sesgada y es importante que podamos interpretarla para saber, por lo menos, o conocer otra campana de lo que pasa en esos países, porque si no nos quedamos siempre con lo que difunden los canales de noticias argentinos, ¿no? O las grandes cadenas de noticias internacionales que tienen justamente intereses en Estados Unidos, las agencias de noticias, Reuters, AP, AFP, EFE, le responden a las potencias, digamos. Entonces, naturalmente van a analizar y van a difundir la información en base a sus intereses y a esa mirada. Es difícil pedirle que lo hagan de otra manera también. Afortunadamente existe Telesur en los últimos tiempos que ocupa un rol muy importante. Que ocupa un rol muy importante, pero fíjese que es absolutamente cierto lo que ustedes dicen y que tenemos una imagen de que el mundo se ha achicado, el mundo global, en el mundo global nos enteramos de cualquier cosa que pasa en cualquier rincón del planeta y sin embargo no es así. No, y nos enteramos lo que quieren ellos que nos enteremos. Lo que vemos en los últimos tiempos, bueno, es una concentración comunicacional fenomenal, donde las cadenas CNN, Fox, las cadenas multinacionales manipulan la información de un modo desvergonzado. Recordemos que uno de las innovaciones que se aplicaron en Libia fue simular la toma de la Plaza Verde. Es decir, en Qatar, otro país, filmaron con la escenografía de la Plaza Central de Trípoli supuestamente que los rebeldes habían tomado la Plaza Central. Pero no era la Plaza Central, era un decorado de un estudio. Una puesta en escena hollywoodense. Y eso lo pasaron por las cadenas internacionales. Bueno, la situación, que era muy delicada, en un lapso de unas pocas horas, bueno, se volcó para los que en ese momento eran los rebeldes. ¿Por qué? Porque muchos aliados que tenía Gaddafi en ese momento dijeron, bueno, estamos perdidos. Bueno, fue una maniobra, fue un engaño fenomenal. Pero hay un aprendizaje para sacar de ese engaño. No se les puede creer a las cadenas del imperio, es una cosa alevosa. Entonces, ahora queremos saber qué pasa en Siria, nos preocupa verdaderamente. No tenemos información. Lo que tenemos es una sólida presunción, y más que presunción, que Estados Unidos y las potencias imperiales están sacadas, desestabilizando gobiernos por doquier. Y me parece entonces que la actitud saludable y cívica de los argentinos es curarnos en salud y de alguna manera impugnar a todos los que desde adentro que piden ayuda desde afuera. Me refiero al senador Ernesto Sanz, que le pide a los funcionarios norteamericanos que intervengan en nuestra política, a Carrió, que le manda cartas a la Embajada de Estados Unidos. Me refiero a Macri, que también habla con los funcionarios de Estados Unidos. Me parece que eso el pueblo argentino haría bien en galvanizarse y evitar que esas conductas políticas se materialicen, se institucionalicen y si se dan, que se condene claramente. Otro caso, por supuesto, sin duda, el gran extorsionador de la democracia, que es el Grupo Clarín, donde todo lo que hace, lo hace para conseguir los avales internacionales para atacar al gobierno argentino, ¿no? Me refiero a la CIP y demás instituciones al respecto. Me dejas pensando, Carlos, y me preocupa porque cuando los intereses norteamericanos vayan hacia los recursos naturales de América Latina, por ahí nos vamos a ver sometidos a este tipo de situaciones, seguramente, ¿no? Seguramente, sí, ya lo hemos padecido, digamos, ¿no? Las dictaduras en la década del 60 y 70 de América Latina han tenido un modus operandi donde la embajada y el gobierno de Estados Unidos tienen un rol clarísimo. El problema es que para muchos, claro, se desclasifican documentos 20 años después, entonces ellos dicen, era así, cuando en realidad, cuando está transcurriendo la situación, es cuando debemos, en el caso nuestro de los periodistas y comunicadores,
dar la alerta, digamos, ¿no? Porque si hay un paro que se le está haciendo a Allende, financiado por la CIA, yo tengo que poder decirlo en el momento, no enterarme 20 años después cuando lo reconoce el propio dirigente sindical que llevó adelante la maniobra, o se desclasifican documentos del Departamento de Estado, ¿no? 2 o 3 cosas, si tenemos tiempo, quisiera agregar. Bueno, interesante, vos hablas de los recursos naturales. Si uno superpone los países petroleros con los países en los que se generan conflictos por desestabilización de los gobiernos, la coincidencia es impresionante. Una cuestión que quería mencionar, la guerra contra el terror, tan promocionada a partir del 11 de septiembre, bueno, la pucha, nos engañaron, están haciendo acuerdos con Al Qaeda. ¿Quiénes eran los que atacaban a Gaddafi? Entre otros, Al Qaeda. Pero además son los aliados de ellos en todos lados. Después de tantos años de guerra en Afganistán, no me acuerdo cuántos, los talibanes abrieron una oficina para negociar cara a cara con Estados Unidos en Qatar. Es decir, es la locura imperial desatada a la máxima expresión. Por supuesto, el caso de Afganistán se deteriora notablemente, porque te imaginas que el presidente, Karzai, el presidente de Afganistán, queda pintado, totalmente desdibujado, mientras los reales jugadores del conflicto geopolítico negocian en otro lado. Bueno, la verdad, no solo que mienten, operan, desestabilizan todo el tiempo. Ahora, ¿qué hacer nosotros? Y bueno, no permitir que los de adentro abran la puerta a los de afuera, porque si los de adentro no le abren la puerta a los de afuera, no hay posibilidad de que entren. Carlos, muchas gracias. Gracias a muy ustedes. amable. Carlos Almenara, de Carta Abierta.